Bueno, esta es la próxima conferencia del curso de optimización lineal. Este es uno de los resultados más interesantes del curso y tiene que ver con la convergencia del método Simplex. Bueno, el método Simplex trabaja con un programa de programación lineal en forma estándar, como aquí aparece en el archivo, donde hay un sistema de igualdades y todas las variables son mayores o iguales que 0. Siempre, claro, tenemos siempre la hipótesis de que el rango de la matriz es M, de modo tal que siempre podemos agarrar submatrices de tamaño n por m que sean no singulares. Bueno, aquí se describe en pocas palabras lo que es el método simple. Siempre se trabaja con soluciones factibles básicas, que son soluciones que tienen n-m componentes iguales a 0 y son soluciones del sistema lineal, con todas las componentes positivas. Y se va de solución factible básica en solución factible básica hasta alcanzar la solución óptima. Generalmente cada iteración mejora la función objetivo. Si está maximizando, pues la incrementa; si está minimizando, la disminuye, a no ser que haya una solución degenerada que tiene valores en la base iguales a 0, y en ese caso puede ser que se produzca lo que se llama un ciclo. Veremos qué significa un poquito eso después. Aquí está la descripción de cuál es la tabla que el método Simplex utiliza. Siempre está en términos de una forma que tiene que ver con la matriz B, que es la submatriz de tamaño n por m, que tiene determinante diferente de 0, y que por supuesto entonces el sistema se pone en forma explícita, como se dice, respecto de la base B. Y claro, suponemos entonces que esa base es una base factible, en el sentido de que la solución tiene m componentes mayor o iguales que 0 y el resto iguales a 0. Y esta es la tabla, ¿no? La tabla tiene esta estructura. Hay un conjunto de variables básicas que tienen, por supuesto, asociadas una matriz de identidad, que al fin y al cabo el resto de las variables, cuando se pone el sistema de ecuaciones de esa manera, pues tiene estos coeficientes que tienen que ver con la matriz B-1 multiplicada por el resto de la matriz A, ¿no? Aquí están los términos independientes, y aquí están los que se llaman los ZJ menos CJ, que son precisamente los coeficientes reducidos, que se llama, de la función objetivo, cuando se eliminan las variables básicas de la solución de la función objetivo, ¿no? Y esta es la expresión que tiene generalmente, que tiene que ver solamente con los coeficientes de las variables no básicas. Y aquí está el valor de la solución en que estamos. Y claro, aquí está también la descripción de qué es lo que ocurre en esta tabla. Aquí están todo descrito de manera bastante clara. Y el método Simplex, pues elige siempre, si estamos, por ejemplo, minimizando, elige una ZJ menos CJ positivo para entrar a la base. O si estamos maximizando, elige una ZJ menos CJ negativo para entrar a la base. Y eso hace que, si podemos entrar esa variable a la base en nivel positivo, pues entonces podemos decrecer o crecer la función objetivo según se crea, se esté maximizando o minimizando. Y claro, después hay que hacer el cociente, ¿no? Para los cocientes que todos conocen, para encontrar la variable que sale de la base. Precisamente la variable que sale de la base es la que tiene el mínimo de esos cocientes, ¿no? Y en ese caso, si la variable de la base que sale pues, tiene valor positivo, pues entonces la variable que entra a la base entra con valor positivo y tiene entonces un mejoramiento de la función objetivo. Y si no es así, tanto se cambia entonces el conjunto de índices básicos y, por ejemplo, sale la variable R o la variable que corresponde al renglón R de la tabla y entra la variable J0, ¿no? La función objetivo entonces disminuye o aumenta en el caso de que estamos minimizando, disminuye, ¿no? Si la variable básica que se va a sacar de la base está a nivel 0, entonces la variable que entra también a nivel 0. Y en ese sentido, entonces no cambia la base, pero no cambia la solución. Y por tanto, el valor de la función objetivo continúa siendo el mismo. Y en ese caso se puede producir un ciclo. ¿Cuándo es que se produce un ciclo? Bueno, cuando precisamente encontramos una base de una solución que va a ser una solución degenerada y hacemos iteraciones de método Simplex y eso produce nuevas soluciones degeneradas hasta que al fin y al cabo, al final se repite la base con que empezamos. Y en ese caso entonces se dice que entonces tenemos un ciclo, ¿no? Y en ese caso el método Simplex no converge, sino que cicla sobre todas esas bases
y no la función objetivo no cambia de valor, ¿no? Como aquí aparece después de cada iteraciones, que empezamos con B1, cambiamos las bases hasta que encontrar nuevamente B1 y la función objetivo sigue constante. En ese caso, si no es posible que obtengamos con las mismas reglas una convergencia de método simple, y hay que simplemente seleccionar alguna regla especial para poder salirnos del ciclo, ¿no? Es decir, aquí hay un ejemplo de que efectivamente hay los casos de ciclaje en la práctica se dan muy pocas veces, de hecho no hay muchos casos reportados, de hecho yo no conozco ninguno, pero sí se han construido a partir artificialmente se han construido problemas de programación lineal que tienen ciclaje, y eso es un ejemplo acá que está resuelto, ¿no? Eso lo que indica es precisamente que es posible que existan problemas que conduzcan a ciclaje. Aquí las reglas para romper los empates, porque precisamente cuando hay empate de variables de entrada o empate de variables de salida, es cuando se producen estos problemas, especialmente cuando el empate es de variables de salida. Y claro, se elige para la variable que entra la de índice menor, y para la variable que sale la de que tiene mayor pivote. Y lo de mayor pivote es precisamente porque el pivote es el que va en el denominador, y generalmente en el simple se trata precisamente de encontrar siempre el pivote más grande, de modo tal de que la división por ese número sea lo mejor posible desde el punto de vista de la aritmética del computador. Y bueno, aquí están las iteraciones. Yo les propongo que ustedes revisen precisamente que las iteraciones están correctas. Aquí está la solución inicial, que tiene valor, que tiene un par de variables iguales a 0 y por tanto es degenerada. Se hacen varias iteraciones del método simple, siguiendo las reglas de entrada y salida que aquí se eligen, ¿no? En los empates se eligen con esas reglas. Y al final, bueno, aparece que se repite otra vez la solución inicial a partir de la solución que encontramos, y después de todas esas iteraciones se obtiene la misma solución inicial. Quiere decir que se cambiaron las bases, la solución no cambia nunca, pero porque siguen siendo cero las variables que son cero, y simplemente lo que se hace a fin y al cabo es cambiar las bases y no cambiar la solución. Y por tanto, como no cambia la solución, la función objetivo sigue siendo del mismo valor. Por lo tanto, la convergencia del método simple necesita una regla especial para poder asegurar la convergencia, es decir, para asegurar el evitar el ciclaje. Y esta regla es precisamente la que vamos a estudiar en esta conferencia, y vamos a demostrar un teorema muy interesante que precisamente muestra que esta regla funciona. La forma que vamos a estudiar en el problema de programación lineal es esta. Va a ser un problema de maximización. Vamos a estudiarlo de esta manera, donde la función objetivo es simplemente la variable x0, y el sistema de ecuaciones está escrito de esta manera. Hemos añadido una variable adicional x0, precisamente que es la diferencia entre x0 menos z transpuesto por x. Esa es la restricción adicional, y por tanto la x0 representa la función objetivo para este problema, ¿no? Que puede ser una función objetivo cualesquiera. Y claro, la matriz A y la matriz y vector B se cambian por estas matrices un poquito más, o estos vectores y matrices más largos, más grandes, el tamaño n más 1, por ejemplo, y el vector C ahora simplemente tiene ceros en todas las componentes, excepto la primera, que es x0, ¿no? Y así, con esta manera, que es equivalente a la original, podemos entonces demostrar el teorema, ¿no? Vamos a suponer, por supuesto, que el rango de la matriz esta A+, que aquí está designada por A+, que es precisamente la matriz original con esta nueva restricción, vamos a suponer que el rango es n más 1. Y eso no elimina, es un caso bastante general, porque solamente elimina el caso en que el vector C, para poder tener un rango igual a n más 1, el vector C no puede ser combinación lineal de las filas de A. Y aquí, claro, el único caso que eso no se cumple es cuando C es combinación lineal de las filas de A. Y por tanto, eso quiere decir, bueno, en el caso que pase eso quiere decir que ese traspuesto por X es precisamente este vector, este traspuesto por A por X, y A por X es B. Y por tanto, todas las soluciones factibles del problema tienen el mismo valor. Y como tienen el mismo valor, pues entonces el problema es trivial, y cualquier solución factible del problema es solución óptima.
Así que en ese caso, suponer esto, que es el rango que sea n+1, es simplemente no considerar el caso extremo en que C se pueda prescribir como una combinación lineal de las filas de A, y en ese caso, pues tenemos que todas las soluciones factibles son óptimas. Así que en ese sentido, digamos que no resta generalidad, solamente se excluye este caso extraño, especial. Y claro, tenemos una notación también que hay que introducir, que es esta notación, la notación es la tabla simple para la matriz A+, y para el vector B+. Le ponemos un techito encima. Esta matriz a techo tiene todas las componentes A y J a un techo, y A0 es precisamente la primera fila de la tabla simple asociada a la variable X0, o si quieren a la restricción X0, asociada a X0. Y claro, aquí por supuesto calculamos quiénes son A techo y B techo, las transformadas, porque claro, esta es la tabla simple, por tanto aquí aparece la matriz transformada por la B-1, por la B+B-1, y también el vector B minúscula transformado, y también la fila A0 precisamente está como la fila A0 de la matriz B+ multiplicada por B-1 multiplicado por A+. Este vector siempre va a denotar un vector unitario, y estas serían las índices de las variables básicas asociadas a la base dada. Claro, porque los índices de las variables básicas no tienen que coincidir con el orden en que están las restricciones en la tabla, porque bueno, eso ustedes lo recuerdan, ¿no? Así que entonces la variable básica x beta i está precisamente en la fila i. Eso es lo que quiere decir esta notación, ¿no? Porque, bueno, en general, en la tabla simple las variables no aparecen en el orden que aparecen las restricciones o las igualdades del sistema de ecuaciones. Entonces, la tabla está formada por estos valores, y, bueno, como siempre, y esta XB tiene los índices que tengan en la solución básica. Y para el problema tenemos entonces que A+ es eso, B+ es esto, y pueden comprobar que esta precisamente es la inversa de esta matriz, multiplicando simplemente una por esa, y verla que es precisamente la inversa. Y claro, aquí hacemos entonces los cálculos de qué es lo que aparece en la tabla, ¿no? En esta B+ a la -1, el B+ minúscula, y todos los ZJ menos CJ que aparecen aquí, el valor de la función objetivo Z. Aquí calculamos todos los valores, que, bueno, es fácil de comprobar que son valores que se obtienen. Es simplemente multiplicación de matrices multiplicada por vectores, etcétera, y obtenemos que la tabla simple entonces está formada por estos valores. Fíjense que aquí el Z, que es algo inusual en la tabla simple, es la misma fila, excepto este numerito, que aquí va a 0 y aquí va 1, que es la ecuación correspondiente a X0. Y por tanto nosotros podemos ignorar esta fila, porque al fin y al cabo aquí tenemos la información de la Z. O si quieren ignorar esta, ¿no? Pero generalmente como X0 la hemos introducido, pues lo que hacemos es simplemente ignorar esa e identificar la X0 con Z. ¿Qué dice la regla de Blanc? Que es la regla más importante aquí que debemos destacar. Dice, entre las variables que cumplan el criterio de entrada o de salida del método simple, elija siempre la de índice menor. Por ejemplo, si estamos maximizando, pues entonces elegimos, claro, el CJ, el ZJ menos CJ en este caso, que sería que tenga el signo negativo, pero que tenga el mínimo de los índices. Quiere decir que ahora cambiamos la regla para elegir la variable que va a entrar, sino no elegimos la que tenga el coeficiente ZJ menos J mayor, desde el punto de vista del módulo, por supuesto, si estamos maximizando, sino que elegimos la variable que tenga el índice menor, que tenga un ZJ menos CJ menor negativo, y que tenga el menor índice. Fíjense que es el menor índice, no es el mayor. Ese es el cambio que hacemos en la elección. Esta variable va de todas maneras a mejorar la función objetivo, porque cualquiera que sea que tenga un ZJ menos Z negativo, mejora la función objetivo. Cualquiera que entre a la base. Y lo que salimos, la variable que sale de la base, dentro de todos los cocientes, ¿no? Si hay empate en los cocientes, elegimos la que tenga también el índice menor. Así que siempre elegimos para entrar la variable que tenga un ZJ menos Z negativo, que tenga el índice menor. Y para la salida, elegimos dentro de los cocientes, si hay empate en los cocientes, elegimos entonces la que tenga el índice, sale de la base, la que tenga el índice menor. ¿Y qué dice el teorema de Blanc? Este teorema fue demostrado en el 77.
El método simple, siguiendo la regla de Blanc, no puede tener ciclos y por tanto converge en un número finito de pasos. ¿Por qué? Porque hay un número finito de bases en el método simple y como no hay ciclaje, pues entonces tengo que va a converger en un número finito de pasos. Bueno, el número de pasos puede ser grande, pero converge en un número finito de pasos. Y aquí está la demostración, que es una demostración muy, muy bonita. Vamos a suponer al absurdo que para cierto problema P más de programación lineal y para cierta tabla inicial el ciclaje se produce. Por supuesto, hay que decir primero que cualquier tabla simple dada o es óptima o se cumple el criterio de evaluación o la regla de Blanc determina unívocamente las variables de entrada y salida. Por lo tanto, si el ciclo se produce, hay una única manera que se produce. Sí, es un ciclo que no se puede repetir de ninguna otra manera. ¿Por qué? Porque hay una unicidad en la selección, en la producción de las tablas. Vamos a designar por T mayúscula el conjunto no vacío de índices de todas las variables que entran y que salen de la base durante el ciclo. Fíjense que cuando hay un ciclo, hay un conjunto de variables que entra a la base y un conjunto de variables que sale de la base. Como llegamos al final a la misma base, eso quiere decir que las variables que entraron también salieron. Eso quiere decir que todas las variables que entran a la base durante el ciclo también salen. Esto significa que si J es un índice que no está en este conjunto, entonces la variable XJ o nunca entró a la base durante el ciclo o nunca salió de la base durante el ciclo. Y vamos entonces a designar por Q minúscula el máximo de estos índices, de los índices de este conjunto de índices de todas las variables que entraron y salieron a la base durante el ciclo. Y bueno, vamos a considerar entonces A' techo y B' techo, la tabla simple del ciclo asociada a la base B', en la cual la regla de Blanc escoge la columna Q de A' B' como columna pivote. Es decir, vamos a agarrar la tabla en que se escogió Q como la variable que va a entrar en el ciclo, ¿no? que va a entrar en la base. Y sea entonces Y traspuesto este vector que está definido de la siguiente manera. Y0 se como 1, fíjense que son n más una variable, y las YJ son precisamente los elementos de la fila 0, es decir, los ZJ menos CJ asociados a esta solución, a esta tabla. Vamos a eliminar el índice más para entonces simplificar la notación. Es decir, esta Y está dada por la fila 0 de esta tabla y el Y0 se define como 1, ¿no? Y claro, entonces, bueno, esto es un cálculo que sabemos que es lo que ocurre con la fila 0 de la matriz A' transformada, precisamente es el 0 traspuesto por la matriz A' transformada, la matriz A' transformada precisamente B' a la menos 1 multiplicada por A. Eso significa entonces que YJ es precisamente esta expresión para cada J, y entonces claro, como el CJ es igual a 0, todos los CJ son iguales a 0 en esta formulación que hicimos del problema, entonces ese, efectivamente el YJ es precisamente ZJ menos CJ de la tabla. Quiere decir entonces que los Y, este vector Y está formado por un 1 en la componente primera y todos los demás son los ZJ menos CJ, ¿no? En consecuencia, por la regla del simple, para maximizar, estamos hablando de la regla del simple para maximizar, y la regla de Blanc, ¿qué ocurre? Que el YQ, que es precisamente que corresponde a la variable Q, es menor que 0, porque esa variable que va a entrar a la base tiene un ZJ menos CJ negativo. El 2YJ, por la regla de Blanc, que son anteriores a Q, son todos mayores o iguales que 0, porque si hubiera uno negativo, hubiéramos elegido ese por la regla de Blanc, por el índice menor, y los YJ son iguales a 0 si YJ es un índice básico. Claro, porque siempre los ZJ menos son 0 para los índices básicos de la base en que estamos. Entonces, si XQ entra a la base durante el ciclo, debe necesariamente salir de la base, porque bueno, ya vimos que las variables que entran al ciclo, a la base también salen de la base durante el ciclo. Entonces, sea A segunda o B segunda, la tabla simple asociada a la base B segunda, con variables básicas, esta, que suponemos que entonces en la fila R está la variable XQ, que entró anteriormente a la base, y en este momento es que va a salir de la base, y supongamos que la regla de Blanc determina que el pivote se encuentra en la fila R, esta precisamente donde va a salir de la base, y digamos la columna T, es decir, la variable que va a entrar a la base, entonces en esta tabla simple es la variable que corresponde al índice T. Entonces, ¿qué definimos ahora? Que definimos el vector Z, que está definido de esta manera, de modo tal que en la componente iésima, es decir, no la componente iésima, sino la componente beta i, es decir, la componente que corresponde a variables básicas, ponemos el valor de lo que está en la fila i, de esa columna T, ¿no?
y ponemos -1 en la componente T, porque claro, la componente T es la que va a entrar a la base, y ZJ no, es igual a 0. Entonces quiere decir que aquí ponemos, las componentes de Z son los índices básicos, con índices básicos ponemos los elementos de la columna T que entra a la base, y el resto de los índices es nulo, excepto el T-ésimo, que es igual a -1, que por supuesto no está en la base porque van a entrar a la base. Entonces XT entra a la base y tenemos entonces esta condición, ¿no? Como el XT entra a la base, en la fila 0, que es la fila de la función objetivo, el ZJ menos CJ, el ZT menos ZT tiene que ser negativo, porque la T-ésima es la que estamos suponiendo que va a entrar a la base. Y tiene, por tanto, componente ZT menos ZT negativo. Y porque XQ sale de la base, el pivote correspondiente va a ser positivo, porque para que salga de la base tiene que tener el pivote correspondiente en ese elemento, en la fila R con una T, tiene que ser positivo, para que efectivamente el mínimo de los cocientes sea precisamente con un cociente positivo, ¿no? Así que entonces, esto es precisamente porque va a entrar a la base la T-ésima variable, y esto es porque va a salir de la base la Q-ésima variable que está en ese momento en la fila R, ¿no? Primero aquí se demuestra que Y traspuesto por Z es igual a 0, es decir, que Y que definimos antes, que aquí está, y el Z que estamos definiendo ahora, su producto escalar es igual a 0. Y aquí la demostración no es difícil, aquí simplemente sustituimos qué es lo que significa A. Aquí está la suma, solamente va a ser una suma para variables básicas, para los componentes que tienen, son diferentes de 0, y por tanto los componentes que sean diferentes de 0 posibles son precisamente los correspondientes índices de las variables básicas. Y eso, bueno, aquí expresamos entonces quiénes son esas variables, así aquí están precisamente los valores correspondientes de Z, que se sustituyen acá, y simplemente aquí ahora la fila iésima de eso multiplicado por eso, precisamente B segunda, porque corresponde a la tabla de B segunda, es precisamente esta expresión, el elemento que está aquí en la fila I con una T, y bueno, el correspondiente ZT aquí es el -1, así que aquí aparece el -1, el ZT está definido precisamente como -1, aquí está definido como -1, aquí aparece entonces el -1, y bueno, cada una de estas, esta la fila iésima de eso, corresponde precisamente a multiplicar el vector unitario ahí traspuesto por la B segunda a la -1, y claro, ahora B segunda se saca a la izquierda de la sumatoria, y B segunda a -1 se saca a la derecha. Y esta sumatoria de EI por EI traspuesto lo que dan son precisamente la matriz de identidad. Eso pueden comprobarlo precisamente, este producto lo que da es una matriz que tiene todo 0, excepto un elemento que está que es igual a 1, que está en la fila I con una I, es decir, que está en la diagonal principal. Y claro, como es para todos los elementos de 0 hasta M, pues entonces tengo la matriz de identidad. Y por tanto, eso me da 0. Es decir, que A por Z me da 0. Y por tanto, como A por Z me da 0, Y se puede escribir así, no es difícil de comprobar, precisamente es la fila 0 multiplicada por A', y B', y A' precisamente es B' a la -1 por A. Entonces tenemos entonces que esa expresión me dice que Y traspuesto por Z es igual a 0 a partir del hecho de que A por Z es igual a 0. Y bueno, porque T entra a la base, tenemos necesariamente entonces que se cumple esto, ¿no? Se cumple Y0 por Z0 es igual a 1, porque así están definidos el Y0 y el Z0, ¿no? Y multiplicado, Y0 es igual a 1 y Z0 es igual a este elemento, y este elemento precisamente es ZT menos ZT, correspondiente a la variable T. Y eso lo vimos ven, aquí lo vimos, ¿no? Y entonces ese elemento es negativo, precisamente porque la T es la que va a entrar a la base. Por lo tanto, si este producto Y0 Z0 es igual a un número negativo, entonces tiene que haber algún número positivo de modo que este producto se anule, ¿no? Tiene que, esta suma es precisamente la suma de YJ por ZJ, para J desde 1 hasta N. Entonces tiene que haber algún índice J tal que YJ por ZJ sea mayor que 0 para que se cancele con este de acá. Pero si YJ, claro, si esto es mayor que 0, eso quiere decir que YJ y ZJ ambos son diferentes de 0. Pero si YJ es diferente de 0, entonces la variable XJ es no básica en esta tabla. ¿Por qué? Porque los YJ son diferentes de 0 solamente para las variables que sean no básicas, porque son los ZJ más los ZJ de la tabla A'. Y si ZJ es diferente de 0, entonces XJ es una variable básica en la tabla A segunda, B segunda. ¿Por qué? Porque los elementos de Z, los índices de Z, los componentes de Z solamente pueden ser diferentes de 0 para las variables básicas o
para J igual T. Por lo tanto, para J en T, y por lo tanto, esta variable J entra y va a salir de la base. Entró en la base antes y salió de la base. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la variable, en la A', ella era una variable no básica. Y en la A segunda, B segunda es una variable básica. Así que entonces entró en la base y va a salir de la base. Y por tanto, J está en T. Y por definición de Q, J entonces va a ser menor o igual que Q. Porque esa es la definición que vimos de Q, ¿no? Q es el mayor índice de las variables que entraron y salieron de la base. Pero antes hemos visto que YQ es mayor que 0 y ZQ es mayor que 0. Antes lo vimos así, ¿no? Es decir, el YQ, el ZQ, como ven, por acá, por alguna, aquí el ZQ ven, es mayor que 0. Y el YQ es también menor que 0. Y por tanto, entonces, YQ menor que 0 y ZQ es mayor que 0. De modo tanto que no puede ser entonces J igual a Q. Así que tiene que ser menor que Q. Entonces, de las expresiones 1 que vimos antes, estas expresiones 1 que están acá, ¿no? Ya sabemos entonces que todos estos YJ para J menor que Q son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Así que entonces, como es diferente de 0, es mayor que 0. De donde se obtiene entonces que ZJ es mayor que 0, porque si el producto tiene que ser positivo, si este producto es positivo y YJ es mayor que 0, entonces ZJ también tiene que ser mayor que 0. Por otro lado, sabemos que ZT es igual a menos 1, por tanto, como ZT es menos 1, J no puede ser igual a T. En conclusión, XJ es una variable básica de la tabla A segunda, B segunda, y sea entonces J igual a un cierto beta P, y ZJ va a ser entonces precisamente este número que es precisamente positivo. Durante el ciclo, ninguna variable cambia su valor, pues todas las variables se quedan con el valor mismo, y la variable que entra a nivel 0, y la que sale a nivel 0, y la función objetivo no cambia. En particular, para J en T, ella pasó de no básica a básica en algún momento del ciclo, porque ella era no básica en A', B', y es básica en A segunda, B segunda. Así que entonces ella pasó de ser no básica a básica en algún momento del ciclo. Por lo que entonces XJ es igual a 0. Pero entonces el término independiente de la pésima ecuación, si XJ es igual a 0, entonces también es igual a 0 el término independiente, claro, porque está en la base. Y como este elemento, A segunda PPT, es mayor que 0, porque la variable que se escoge para entrar, porque ese es el pivote, entra la variable T y sale la variable P, la variable que está en la ecuación P, la variable XJ es candidata a salir de la base en la tabla A segunda o B segunda. Y además, J es menor que Q. Y claro, eso contradice la regla de Bland, porque la regla de Bland, la variable que va a salir de la base, es la variable que tiene el índice menor. Y aquí estamos suponiendo que en A segunda o B segunda, pues hay la variable que va a salir de la base de esa Q, y es contradictorio con la regla de Bland. Por lo tanto, esta situación no es posible, y eso quiere decir que la regla de Bland impide que haya un ciclaje. Claro, aquí entonces vemos que en el ejemplo anterior todas las iteraciones se hicieron sin violar la regla de Bland, excepto la última. En esta última tabla, lo que hicimos fue sacar precisamente la variable x6, que tiene el mayor pivote, y lo que había que sacar era la variable x2 para poder seguir con la regla de Bland, la de índice menor. Y así entonces, aquí se ve que si en lugar de la x6 sacamos la x2, las iteraciones continúan y obtenemos la solución óptima, ¿no? Que en este caso sería x1 igual 2, x4 igual 2, x6 igual a 2, todas las demás variables iguales a 0, y la variable la solución óptima es, bueno, el valor de la solución óptima. Y bueno, aquí se propone resolver el simple usando MATLAB, ¿no? Y eso lo pueden ver en uno de los ejercicios del laboratorio. Hay un laboratorio, en la sección del laboratorio del campus virtual, pueden encontrar precisamente la solución de estos ejercicios usando el MATLAB. Y eso yo recomiendo mucho que lo hagan y que lo revisen y lo lean y lo entiendan bien, porque precisamente el MATLAB ayuda a resolver estos ejemplos siguiendo, por supuesto, las reglas del método simplex. Y con esto, como ven, tenemos una regla especial que impide el ciclaje, que es simplemente una regla muy simple, que es precisamente cuando tengamos un empate en la variable que sale o en la variable que entra, pues elijamos siempre la de índice menor, ¿sí? Así que bueno, esta es una verdadera
demostración interesante con respecto a este criterio para asegurar la convergencia de métodos simples en un número finito de pasos. Y con eso termino.